Ya, genial. Bueno, primero para presentarme, mi nombre es Gerardo Luna. Soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me encuentro en el cuarto año. Y pues junto con mi compañero que está aquí, Arturo, fundamos el Club de Interés en Neurociencias de nuestra universidad, debido a que considerábamos que era necesario fundar un espacio donde podamos discutir cuestiones académicas relacionadas con las neurociencias, ¿no? Especialmente en neurología y neurocirugía, ¿no? Y pues dentro de este interés también encontramos que era bastante educativo aprender a resolver casos clínicos desde el enfoque del clinical reasoning, en el cual pues es un aprendizaje basado en problemas, en el cual se analizan casos clínicos y en base a ello, y en base también a medicina basada en la evidencia, llegamos a encontrar respuestas y diagnósticos, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tuvimos la iniciativa de desarrollar este tipo de ponencias donde desarrollamos en extenso un caso, lo analizamos en base a los principales problemas que presenta el paciente y pues en base a ello estructuramos todo nuestro razonamiento. Pensamos de que es una de las maneras más eficaces para poder aprender medicina y por eso lo estamos realizando también en parte para poder comunicar lo que nosotros hemos podido investigar y también para reforzar nuestro propio aprendizaje. Entonces, pues sin más, podemos iniciar ya viendo el caso de que ya se les ha compartido mediante el flyer, ¿no? Este caso clínico bastante interesante de una paciente mujer de 28 años, la cual acude a la emergencia por dolor de cuello irradiado a ambos brazos, debilidad progresiva e incontinencia urinaria. Aparte, sus ojos tienen la siguiente apariencia, ¿no? Y pues bueno, este es un problema un tanto complejo porque de buenas a primeras quizás en nuestro análisis no sabríamos muy bien cómo integrar todos estos problemas que presenta la paciente. Sin embargo, un buen ejercicio a la hora de analizar casos clínicos es seleccionar un problema que nos represente una mayor capacidad para poder razonarlo y en base a él explicar la sintomatología que presenta la paciente. Entonces, dentro de estos tres problemas que se están representando aquí, ¿cuál consideramos que debería ser el problema mediante el cual analizamos este caso? Bueno, tenemos por un lado el dolor de cuello irradiado a ambos brazos, quizás eso les puede indicar algún tipo de daño neurológico que comprometa principalmente las raíces nerviosas, que suelen dar este tipo de dolores irradiados, ¿no? El típico dolor radicular, eso quizás podríamos pensar. Debilidad progresiva, que es un síntoma neurológico que también se puede objetivar, ¿no? En el examen físico y para el cual también existe un diferencial bastante establecido, ¿no? Em, en los típicos, em, o en todo caso, de los problemas más típicos de neurología es precisamente este, porque es la forma en que podemos aproximarlo es bastante sistemática, ¿no? Y por último, la incontinencia urinaria, que no es 100% un problema neurológico, sin embargo, también puede involucrar, dependiendo también de las características semiológicas de esta incontinencia, si es que nos ubicamos en el sistema nervioso central o periférico o en ninguno de ellos, ¿no? Y pues también llama la atención ver los ojos de la paciente, ¿no? Y notamos una clara asimetría. Y también notamos cierta anisocoria, que eso significa que el diámetro de la pupila es diferente en ambos ojos. Y también notamos que uno de los párpados está evidentemente caído, ¿no? Entonces, también a la ectoscopía, o sea, cómo nosotros vemos a la paciente, nos podría ir orientando de una etiología u otra, pero eso vamos a ir desmenuzando conforme avance la ponencia. Entonces, como ya saben, el tema de esta ponencia es debilidad. Entonces, ese va a ser el problema que vamos a elegir en base al cual vamos a ir desmenuzando el caso. Y entonces nos preguntamos primero, ¿no? ¿En qué diagnósticos piensas?
Y para ello tenemos este esquema en el cual se analiza a la debilidad en base a una primera disquisición, en la cual tenemos que determinar si es que realmente se trata de un episodio de debilidad o si es que nos encontramos ante una entidad clínica que pueda simular la debilidad, pero que no sea realmente debilidad. Cuando hablamos de debilidad en medicina, nos referimos a la disminución de la fuerza. Es decir, una persona que normalmente tenía la capacidad de levantar un objeto, por ejemplo, de determinado peso, ahora ya no lo puede porque tiene menor potencia en sus músculos, ¿no? Hay un montón de otras enfermedades que pueden presentarse a la consulta en las que una paciente o un paciente te puede referir que se siente débil, pero que no involucra una disminución de la fuerza. Y ello, por ejemplo, los imitadores de este tipo de presentaciones son, por ejemplo, un paciente con dolor crónico puede venir a la consulta y te puede decir que se siente débil, sin embargo, cuando ya lo exploras físicamente, realmente no hay una disminución de la fuerza per se. La astenia también em, puede simular una debilidad. Por ejemplo, el cansancio crónico, por ejemplo, en una paciente con enfermedad cardiopulmonar, tiene menor capacidad para ejercitarse y eso lo puede percibir como debilidad, cuando en realidad no compromete una disminución de la fuerza. Y si es que está presente en todo momento al descanso, pues eso nos orienta de que esa debilidad es más bien un estado de fatiga, ¿no? Porque cuando estás en el descanso realmente no estás ejerciendo ningún tipo de contracción muscular. em, por lo tanto, allí no se debería de percibir la debilidad. En cambio, ya cuando hablamos de una debilidad propiamente dicha, en un problema en la fuerza que tienen los músculos, entonces allí ya hablamos de un problema de debilidad per se. Y bueno, una de las primeras preguntas que hay que hacer es que si es que depende de la longitud o no, eso cuando hablamos de un compromiso del sistema nervioso es importante para diferenciar entre compromisos axonales y desmielinizantes, porque los compromisos axonales sí van a tener un patrón de ascendente, ¿no? Como por ejemplo el típico caso de síndrome de Guillain-Barré, donde comienza en las puntas de los dedos de los pies y va ascendiendo hacia los miembros superiores. Todo ello es propio de una neuropatía axonal, pero las desmielinizantes tienen una presentación clínica diferente, donde no va a depender de la longitud. ¿A qué se hace referencia la longitud? De que los nervios que van desde la médula espinal hacia la punta de los pies son los más largos en todo el cuerpo, porque tienen que recorrer todo ese tracto, ¿no? Desde la columna hacia la punta de los dedos de los pies. Entonces, esa diferenciación que acabo de hacer entre axonal y desmielinizante no solamente se cumple para el síndrome de Guillain-Barré, sino para una infinidad de neuropatías que pueden ser o axonales o desmielinizantes. Pero eso es un dato semiológico que es importante averiguarlo, pero a grandes rasgos, cuando hablamos de una debilidad, nos podemos ubicar en diferentes estructuras a lo largo de del sistema nervioso y también del sistema musculoesquelético. Y pues en el sistema nervioso central podríamos encontrar a nivel de la corteza, el tallo, el cerebelo, médula espinal. En el sistema nervioso periférico, raíz nerviosa, nervio, unión neuromuscular, membrana presináptica, postsináptica. Y en el músculo, que puede ser afectado por procesos, por ejemplo, autoinmunes, una miositis, una dermatomiositis, o enfermedades no inflamatorias, como por ejemplo cuando una paciente ingiere estatinas, y las estatinas sabemos que son miotóxicas, aunque también depende de la susceptibilidad del individuo para una toxicidad por estatinas. Pero todo ello puede generar debilidad. ¿Pero qué nos hace diferenciar a una causa que compromete la corteza cerebral de una causa que compromete a la membrana presináptica? Bueno, los síntomas acompañantes, ¿no? Y cómo encontramos al paciente a la exploración física. Por ejemplo, si es que es un paciente con afectación del sistema nervioso central eh, y que compromete la corteza cerebral, sabemos de que los strokes, si es que, bueno, o la mayoría de strokes simplemente comprometen a un lado del cerebro o un hemisferio, ¿no? Si es que es la arteria cerebral media, que es la que suele afectarse, es la arteria cerebral media o izquierda o derecha. No hay
no hay o no suele haber una afectación bilateral y se acompaña con otros signos, ¿no? Por ejemplo, afasias, problemas en el lenguaje, alteraciones del comportamiento, alteraciones en la visión, déficits en los campos visuales, todo ello nos dice una afectación de la corteza cerebral. Si es que hay una afectación del tallo cerebral que puede comprometer la médula oblongada del puente de Baroli o el mesencéfalo, allí se encuentran los nervios craneales. Y si es que se afecta la vía córtico-espinal, que es la que regula la fuerza, ¿no? La motricidad, entonces, no solamente se va a afectar esa, porque es una estructura bastante compacta, en donde también hay núcleos de nervios craneales, y si es que se afecta la vía córtico-espinal, probablemente también se va a afectar las estructuras que son contiguas. Si es que se afecta el cerebelo, sabemos los clásicos signos cerebelares, y si es que se afecta la médula espinal, pues también es una estructura bastante compacta y puede predisponer a trastornos de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo incontinencia urinaria, incontinencia fecal, alteraciones en el sistema autonómico, etcétera. Entonces, esos datos van a servirnos para distinguir de qué tipo de debilidad estamos hablando y en qué estructura sugiere la historia clínica y el examen físico que está comprometido. Entonces, sabiendo eso, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué otros datos nos gustaría saber acerca de la paciente? Y bueno, sabemos de que a nivel del interrogatorio hay bastantes preguntas que se pueden hacer. Algo de lo que primero se enseña en el curso de semiología es explorar muy bien en qué consiste ese dolor, ¿no? Ya sabemos que es un dolor irradiado, entonces no, quizás nos orienta más hacia un compromiso neurológico, porque sabemos de que los dermatomas sensitivos pues van normalmente, por ejemplo, conforme vas descendiendo en la médula espinal a nivel cervical, pues va cubriendo, ¿no? Los miembros superiores, a nivel del tórax, ¿no? Sabemos de que entre los pezones está T4, a nivel de la apófisis sifoides está T7, a nivel del ombligo está T10, y sabemos de que todos esos dermatomas se corresponden con su respectivo segmento medular. Y si es que es un dolor irradiado en territorios que sugieren una distribución de dermatoma, entonces podríamos ya pensar que es un dolor tipo neuropático, que puede ser generado, por ejemplo, por una radiculopatía, o sea, una afectación de la raíz nerviosa. Y así, ¿no? También podemos preguntarnos cómo comenzó la debilidad. ¿Empezó en miembros inferiores y miembros superiores al mismo tiempo? Por este tema que les había comentado de que neuropatías pueden dividirse axonal, desmielinizante, y si es que hay un patrón ascendente, nos indicaría más hacia un compromiso axonal. Si es que ha tenido episodios en el pasado de debilidad, si es que siente hormigueos, que normalmente lo describimos como parestesias, en alguna parte de tu cuerpo, eso también es un indicador de un compromiso neuropático. Si es que has sentido algún dolor de cabeza atípico en las últimas semanas, un dolor de cabeza típico de reciente comienzo o que no cumple con criterios de una cefalea primaria. En el caso para la distinción entre cefalea tensional, el racimos o migraña, y que nunca ha experimentado el paciente en su vida, eso también podría orientarnos a cierto tipo de etiologías, ¿no? Que principalmente comprometen al cerebro. ¿Ha tenido otros episodios en los que se te escapó la orina en el pasado? Claro, hay que ver si es que esa incontinencia se relaciona realmente con el problema. ¿Es un problema que podemos explicar junto con la sintomatología que presenta la paciente o es un problema que ya tiene historia y simplemente quizás el episodio actual ha sido un desencadenante? Em, Se te escapó la orina al toser o reírte porque al toser o al reírnos incrementa la presión intraabdominal y si es que hay un problema en los esfínteres, si es que hay una hipotonicidad de estos, al incrementar la presión intraabdominal puede escaparse, ¿no? Y puede haber diferentes tipos de incontinencia urinaria, porque para tener una adecuada micción tenemos que primero sentir adecuadamente que nuestra vejiga se está llenando y se está distendiendo y cuando ya se distiende a con un volumen en particular, nuestro cuerpo ya le manda señales hacia nuestra corteza cerebral para que nosotros tomemos la decisión de miccionar. Entonces, la corteza cerebral luego manda señales para que se relajen estos esfínteres. Y todo este entramado neurológico, pues puede, si es que se afecta a alguna de estas partes, puede generar incontinencia.
pero también otros procesos que no comprometen al sistema nervioso pueden generar incontinencia. Entonces es importante explorar bastante bien semiológicamente. Eh, este también es un problema por el cual también podríamos haberlo abordado, pero recuerden que también por cuestiones pedagógicas hemos elegido la debilidad en la cual nos vamos a enfocar, ¿no? ¿Tienes algún problema con tu visión? ¿Te duelen los ojos al moverlos? Ya, esta es una pregunta clave, pero para no hacer spoiler del diagnóstico, lo voy a dejar para el final. Em, ¿Qué enfermedades padeces o has padecido? ¿Con qué las trataste? Claro, es importantísimo los antecedentes. Y bueno, hay una serie de preguntas que se deben de hacer. No voy a... no es tampoco el objetivo em, agotar todas estas, las posibilidades, ¿no? Que podríamos de preguntar, pero quería que quede claro qué preguntas saltan a la vista cuando tenemos una presentación como la de esta paciente. Y bueno, acá tenemos la historia clínica ampliada, ¿no? En la cual la paciente, bueno, esto es lo que ya conocíamos, la cuadriparesia, bueno, ahora ya sabemos que involucra a miembros superiores e inferiores, que es un dolor irradiado a miembros superiores y la incontinencia urinaria. En enfermedad actual, la paciente refiere que desde hace 4 días presentó de manera brusca dolor en el cuello que se irradiaba a ambos brazos, acompañado de debilidad progresiva en miembros superiores e inferiores a predominio inferior, que le impedía realizar sus actividades diarias, y visión borrosa. Además, refiere que 3 días antes de su ingreso se le empezó a escapar la orina. Ella notaba que la vejiga se le llenaba, pero al ir al baño no podía miccionar, debido al empeoramiento de sus síntomas extraída a la emergencia por familiar. En antecedentes patológicos, mononucleosis infecciosa a los 18 años, hábitos nocivos, niega alcohol, tabaco, drogas, café. Ya. Aquí nos refuerza, ¿no? La idea de que nos encontramos ante un cuadro agudo, ¿no? En el cual inició de manera brusca y todos los síntomas iniciaron de manera concomitante, ¿no? Al mismo tiempo. Y esa incontinencia urinaria nos da cuenta de que la vejiga se llena, pero por algún motivo no puede, em, el detrusor, el músculo detrusor, no puede contraerse para que así se expulse la orina. ¿A qué se podría deber? Puede ser un problema neurológico, ¿no? Hay algo que se conoce como la hipotonía del detrusor y pues puede presentarse en una infinidad de casos, pero que hay que tener en cuenta que o puede ser un signo de daño de motoneurona inferior. ¿Y dónde se encuentra la motoneurona inferior del músculo detrusor? Se encuentra a nivel del sacro. Em, Porque sabemos de que la motoneurona inferior da hipotonía, ¿no? Y hipotonía, hiporreflexia, pero en este caso es un músculo encargado de la micción, así que simplemente hipotonía. Y porque y acá hay algo muy importante que mencionar, de que la hipotonía también puede presentarse en episodios agudos de daño de motoneurona superior, así que no necesariamente nos sirve para identificar si es que la lesión se encuentra en motoneurona inferior o superior. Pero ya sabemos que probablemente se trate de un problema neurológico, ¿no? Y bueno, ¿qué pudo haber causado la debilidad? Volvemos a la pregunta anterior, volvemos a nuestro cuadro, pero ahora con estos datos ya tenemos cierta sospecha, ¿no? Porque se está comprometiendo la, a nivel neurológico los centros de la continencia, ¿no? Y sabemos de que hay un centro de la micción frontal. A nivel frontal tenemos, del lóbulo frontal me refiero, tenemos un centro encargado de la micción. Por eso cuando hay un infarto de arteria cerebral anterior que compromete al lóbulo frontal, hay incontinencia también. Y bueno, toda esa vía desciende a nivel pues, corona radiada, cápsula interna, tronco cerebral, médula espinal, y luego llega hacia los núcleos a nivel de la médula en su porción sacra, y de allí parta la motoneurona inferior hacia el músculo detrusor, ¿no? Entonces, todo ello nos indica principalmente una afectación del sistema nervioso central, debido a que también presentamos una cuadriparesia. ¿Por qué también nos indica eso? Porque para tener nosotros una cuadriparesia, tenemos que afectar la vía corticoespinal de manera bilateral, ¿no?
porque si es que se afecta en un solo lado, que es la típica presentación cuando hay una afectación de la corteza cerebral o del tallo cerebral, que tienen una circulación em, simétrica, ¿no? Donde hay una arteria para un lado y otra arteria para el otro. Pero donde está todo más condensado es en la médula espinal, ¿no? En la médula espinal, allí tenemos estructuras mucho más contiguas, donde si es que hay una afectación de esta, pues se afectaría em, em, con mayor facilidad todas estas estructuras debido a su cercanía. Y bueno, aún no sabemos a qué se debe ese dolor del cuello, pero podría ser un dolor neuropático que nos podría indicar un compromiso radicular, que ya no es propiamente el sistema nervioso central per se, pero también compromisos medulares pueden dar cierto tipo de dolor neuropático. Así que también no nos descarta un compromiso del sistema nervioso central. Y también tenemos aún no resuelta a qué se debe esa apariencia asimétrica de los ojos, donde hay un párpado caído. Sabemos que tiene visión borrosa, pero eso aún no significa nada, ¿no? Entonces necesitamos hacer el examen físico neurológico, perdón, pero con todos los datos nos refuerza la sospecha de que nos encontramos en un problema a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, ¿cómo se enfocaría el examen físico de la paciente? Este es un esquema resumen de una guía que hicimos en la ayudantía de fisiopatología y semiología de nuestra universidad, de San Marcos. Y pues acá se grafica, ¿no? En qué consiste el examen neurológico básico, ¿no? Donde primero exploramos el estado mental, seguimos por los nervios craneales, función motora, reflejos, función sensitiva, coordinación y signos meningios. Y todo ello con la finalidad de llegar a un diagnóstico. En neurología se dice que el diagnóstico es principalmente dado por la localización y la temporalidad. La localización, para la localización nos va a orientar un montón el examen físico-neurológico y evaluamos esas cualidades que ya andaremos en los apartados debidos. Y la temporalidad, porque si es que es un proceso hiperagudo, nos orienta a ciertas etiologías principalmente vasculares. Si es que es agudo, puede ser gran variedad también vasculares, desmielinizantes, también tienen eh, este tipo de presentación crónico, ya nos orienta, por ejemplo, a entidades degenerativas, aunque siempre hay que correlacionar con los hallazgos en cada paciente individualmente. Pero como ya les había mencionado, el examen físico neurológico principalmente nos orienta hacia la localización. Es muy importante entonces que lo realicemos adecuadamente. Y para empezar, como todo examen físico, empezamos con la ectoscopía. Y en la ectoscopía vemos esta asimetría en los ojos. Y acá vemos un párpado caído. Entonces, de buenas a primeras podríamos decir que es tosis, ¿no? Tosis es simplemente el hallazgo de un párpado caído. También existe la pseudotosis, en la cual hay condiciones que podrían parecer así un párpado caído, pero es que se deben a no un compromiso como tal de los músculos encargados de que el párpado se encuentre en una adecuada posición. Hay diferenciales de esta condición, pero en los cuales no vamos a abordar. En NIC, Neuroscience Interest Club, en el Instagram, tenemos allí un post de tosis y también abordamos la pseudotosis por si quieren chequearlo. Pero entonces ya ectoscópicamente vemos que hay un problema, ¿no? A nivel de los músculos que regulan una adecuada posición del párpado, ¿no? Y bueno, empezamos ya con los nervios craneales y solamente he escogido a los más significativos aquí para revisar. No he escogido a todos, tampoco es una revisión de todo el examen físico-neurológico porque eso nos demoraría horas de horas. Pero algo importantísimo en esta paciente que te está diciendo que tiene disminución o una presunta disminución de la agudeza visual que ve borroso, es importantísimo evaluar el nervio óptico, ¿no? Y sabemos de que para evaluar la agudeza visual tenemos al test de Snellen y para evaluar los campos visuales tenemos al test de confrontación. Para ello pueden revisar más para que
entiendan en qué consisten estas pruebas, pero en el paciente hubieron estos hallazgos. Hubo una visión 20/20 en el ojo derecho, una visión 20/50 en ojo izquierdo, campos visuales preservados en ambos ojos. Ok, ya. Este ojo izquierdo es el ojo que presenta eh, la ptosis. Sin embargo, la imagen que está mostrada está volteada. Pero podríamos aplicar el mismo análisis debido a que no afecta si es que es un lado u otro, ¿no? Tenemos las mismas estructuras tanto en derecha como izquierda. Pero aquí ya nos dice que hay un compromiso presuntamente de la agudeza visual, ¿no? Y bueno, si bien hay este compromiso, tampoco es tan significativo, pero lo que sí nos orienta es que hay una asimetría en el compromiso, ¿no? Por un lado hay 20/20 y por el otro lado hay 20/50. Y los campos visuales están preservados en ambos ojos. ¿Eso qué nos aleja? ¿Qué posibilidades nos aleja? Bueno, un compromiso a nivel cerebral, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que se afecta el lóbulo temporal, podría dar una cuadrantanopsia superior contralateral, que es una afectación de esta porción del, del campo, de los campos visuales que se dividen en cuatro, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes afectaciones. Si es que se afecta el nervio óptico, por ejemplo, se afectan todos los campos, porque del nervio óptico pues parte toda la información. Y dependiendo en general de qué estructura en la vía encargada de la visión se afecta, qué déficit hay. Pero como están preservados, nos aleja la posibilidad de una afectación a nivel del cerebro. Y bueno, también la visión 20/50 tampoco es muy específica de alguna entidad en concreto. Ya, ahora los nervios oculomotores. Hallazgo, ptosis en el ojo derecho. Movimientos oculares preservados en ambos ojos. ¿Eso qué quiere decir? Ptosis normalmente lo relacionamos con funciones del oculomotor, ¿no? Del nervio que se encuentra a nivel del mesencéfalo y que inerva principalmente, básicamente a la gran mayoría de músculos que se encargan de la motricidad del ojo, excepto el que se encarga de abducir al ojo, que es el abducens. El abducens se encarga de alejar al ojo, al globo de la línea media, y ese inerva al recto lateral y también del oblicuo superior, ¿no? El oblicuo superior que es inervado por el troclear. Pero acá todos esos músculos están funcionando bien. Sin embargo, hay ptosis. Pero hay que recordar algo, ¿no? Que la ptosis no solamente se puede provocar por una afectación del oculomotor, y el oculomotor siendo el que inerva al elevador del párpado, aparte de los músculos que controlan la motricidad del ojo. Porque también hay otro músculo que se llama el músculo tarsal de Müller, que es parte, o en todo caso es la estructura final de la vía oculosimpática. ¿Eso qué quiere decir? Para eso está este gráfico, ¿no? La vía oculosimpática parte desde el hipotálamo posterior, que es el centro del sistema nervioso simpático, desciende por la médula espinal hasta nivel de T1, donde está el núcleo ciloespinal de Buch, así se llama, este núcleo que se encuentra en las astas laterales, a nivel torácico superior, ¿no? En T1, de ahí parte un axón mediante las astas laterales hacia la cadena simpática, donde hace sinapsis con otro axón, perdón, con otra neurona, a nivel del ganglio cervical superior, que se encuentra más o menos a la altura de la bifurcación de las carótidas, ¿no? A nivel del cuello. Y de allí, pues parte hacia el globo ocular, ¿no? Y de allí, eh, a la órbita principalmente, perdón, y allí puede inervar hacia el músculo tarsal de Müller que también se encarga de elevar el párpado. Entonces, hay dos músculos que se encargan de elevar el párpado. También hay un gráfico posterior que va a poder ejemplificar esto mejor. Y bueno, también acá, para recordar en qué consiste el reflejo pupilar, ¿no? La rama aferente del nervio óptico, o sea, la rama sensitiva, y la rama motora por parte del oculomotor. Y pues, en la paciente, aparte de la ptosis que presentaba y el no compromiso de la motricidad del ojo,
que nos podría orientar a una afectación de la vía oculosimpática, también había miosis y anhidrosis. Anhidrosis nos orienta a una afectación también simpática, porque el sistema nervioso simpático se encarga de la inervación hacia las glándulas sudoríparas. Si es que no producen sudoración, eso se llama anhidrosis y eso podría indicar denervación simpática. Y miosis es cuando las pupilas están muy chiquitas. ¿Y quién hace que las pupilas estén muy chiquitas? Pues el sistema parasimpático. Y si es que cortas el estímulo simpático de la vía oculosimpática, entonces tienes una hiperactivación parasimpática y se constriñen las pupilas. Una forma de recordarlo es de que el sistema simpático, que es el que regula el reflejo de huida, genera midriasis porque, o sea, dilatación de la pupila. ¿Y por qué la dilata? Para que ingrese más luz, más información hacia los ojos y de esa manera podamos tener mayor información de nuestro entorno en un contexto de una necesidad de huida, ¿no? Y activación del sistema nervioso simpático. Es una manera que uno tiene de recordarse y nunca olvidarse de qué va cada cosa, ¿no? Pero nos refuerza la suposición que teníamos de que había una afectación del sistema nervioso simpático. Había una denervación simpática a nivel principalmente de la cara, ¿no? De la cara, de la hemicara izquierda, que es donde presenta la visión borrosa también, ¿no? Y acá simplemente un esquema del Nether para que tengan en claro los que pueden elevar el párpado. Acá está el elevador del párpado encargado o cuya inervación está encargada por el oculomotor y el músculo tarsal superior que también se puede, que también eleva el párpado y que es inervado por la vía oculosimpática, ¿no? Que parte desde el hipotálamo hasta aquí, ¿no? Y bueno, la regulación del diámetro de la pupila también es regulada por estos músculos, ¿no? Entonces, em, claramente nos encontramos en una paciente con síndrome de Horner. El síndrome de Horner consiste en tosis, miosis y anhidrosis. Cada vez que encontremos esto en una paciente, nos indica que se presenta un síndrome de Horner, salvo hallazgos que puedan alejar tal posibilidad, pero la combinación de estos hallazgos suele representar un síndrome de Horner. ¿Qué es el primer dato que nos orientó a de que probablemente este sea el caso de que estaban preservados la motricidad del ojo? Porque los que mueven el ojo, los oculomotores, son solamente el 3, el 4 y el 6. Me hablo de los nervios craneales. Y si es que hay tosis, caída del párpado, y no hay compromiso oculomotor, tiene que ser la vía oculosimpática la que está afectada. Porque no hay otro músculo que se encargue de la elevación del párpado, como tal. Entonces, solamente el hallazgo de la miosis y anhidrosis nos ayudó a reforzar la sospecha que ya teníamos, ¿no? Y pues, ¿qué puede causar un síndrome de Horner? Bueno, como ya hemos visto, es un largo tracto, la vía oculosimpática que parte desde el hipotálamo posterior y termina el músculo tarsal de Müller y pasa por diferentes estructuras, ¿no? Desde el diencéfalo, que es donde se encuentra el hipotálamo, desciende por el tallo cerebral, núcleo espinal de Buch a nivel de la médula espinal hasta dorsal, digo, hasta lateral, cadena simpática, hasta atraviesa por el seno cavernoso, ¿no? Antes de llegar a la órbita. Entonces, la verdad, podría ubicarse en cualquiera de estos lugares, ¿no? Ahora, seguimos explorando los nervios craneales. Ahora seguimos con el nervio facial, que se encarga básicamente de los músculos de la mímica, ¿no? Si es que tienes una parálisis del nervio facial, una parálisis facial, tienes una hemicara, suele ser una afectación solamente unilateral, donde pues está caída, ¿no? Y los movimientos de la mímica estarían afectados, pero en este caso no es así, ¿no? Como hallazgo tenemos que están preservados. Y hay ausencia de ojo seco y ausencia de serostomía. No es mi caso, que ya me quedé un poco con la boca seca. Pero, ¿por qué también es importante preguntar acerca de esto u objetivarlo en el examen neurológico? Porque el facial no solamente se encarga del movimiento de la mímica, ¿no? Sabemos que también se encarga de la lacrimación, o sea, la producción de lágrimas a nivel del ojo,
o de la producción de saliva a nivel de la boca, a nivel de la boca, ¿no? Entonces, es importante hacer esas preguntas. Ahora, función motora, allí desde lectoscopía hasta la examinación de la fuerza del paciente es importante, ¿no? La ectoscopía nos puede servir para ver el grado de trofismo, o sea, qué tanta masa muscular realmente tiene el paciente, o si es que hay fasciculaciones, ¿no? Movimientos anormales de fibras en el músculo que no desplazan la articulación, no generan movimientos en torno a la articulación. Eso nos podría orientar de fasciculaciones. Pero en este caso la paciente tenía un trofismo adecuado sin fasciculaciones. ¿En qué condiciones hay atrofia y fasciculaciones? Cuando hay un daño de motoneurona inferior, pero cuando es un daño crónico, ¿no? Porque si es que te dañas, por ejemplo, la médula espinal, donde a nivel de las astas ventrales, que es donde están los somas de las motoneuronas inferiores, pues de la noche a la mañana tus músculos no se van a atrofiar, sino de que hay un tiempo progresivo, ¿no? Digo, es un curso progresivo la aparición de atrofia y fasciculaciones. Entonces, es que la ausencia de esto en una paciente cuya enfermedad tiene reciente, eh, que recién se ha presentado hace 4 días, pues realmente no nos orientan, ¿no? La paciente no reporta haber tenido episodios de movimientos involuntarios que nos podrían orientar hacia un compromiso de ganglios basales, ¿no? Que no se ubican en la corteza como tal, sino en un compromiso más central. Tono muscular, ¿no? Que es básicamente eh, la evaluación de miembros cuando estos están dejados completamente sin contracción voluntaria del paciente y para evaluar el grado de resistencia que existe, ¿no? Sabemos que hay un tono basal que tienen nuestros músculos y este tono puede afectarse en ciertas patologías, ¿no? Sabemos que en líneas generales, hay hipotonía cuando se afecta la motoneurona inferior e hipertonía cuando se afecta la motoneurona superior. Pero también el tono muscular es difícil de interpretar en la etapa aguda porque tanto en ambos tipos de daño de motoneurona superior e inferior, en la etapa aguda, suele haber hipotonía. Entonces no nos orienta tanto hacia el diagnóstico. Pero tenemos el hallazgo que hay hipotonía en miembros superiores e inferiores que se acompaña de la cuadriparesia, o sea, la disminución de la fuerza que ya nos había relatado la historia. Y bueno, acá vemos como la fuerza también está disminuida en los 4 miembros. De preferencia se afectan los miembros superior e inferior izquierdos, ¿no? Em, sí, claro. Principalmente están afectados los miembros derechos, perdón. Y bueno, esta afectación em, de los 4 miembros nos podría orientar, como ya estaba mencionado, a ubicarlos en la médula espinal, ¿no? Porque en la médula espinal es donde están la vía corticoespinal bastante densa, ¿no? Todos esos axones que están descendiendo desde la corteza motora, que bajan hacia las astas ventrales, donde van a hacer sinapsis con la motoneurona inferior, pues van a estar bastante condensados en estas vías corticoespinales, ¿no? Entonces, es ante una afectación bilateral en una estructura tan pequeña, puede presentarse este tipo de fenómenos de cuadriparesia, ¿no? Reflejos de estiramiento. Hay también hiporreflexia, ¿no? Preferentemente esta hiporreflexia es a nivel del hemicuerpo derecho. Ya, la sensación, ya, aquí es donde se encuentran los hallazgos que más nos van a orientar hacia el diagnóstico de la paciente. Y ya estamos por acabar el examen neurológico y ya pasaremos a interpretarlo. Pero acá hay que prestar muchísima atención a qué hemos encontrado, ¿no? Tenemos una sensación a estímulos dolorosos disminuida en los dermatomas C2 a T2. C2 es la parte posterior
del cráneo, ¿no? C2, y que baja hasta T2. Sabemos de que a nivel de los pezones está T4, entonces un poquito más arriba es T2. T2, ¿no? Más o menos está acá. O sea, ¿cuántos dermatomas se está afectando? Sabemos de que tenemos hasta C8, ¿no? Desde C2 hasta C8, y pues T1 y T2 también, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de dermatomas que han sido tomados y que de manera, o sea, y de manera un tanto paradójica, ¿no? Porque cuando hay una afectación em, de distribución en dermatomas, normalmente se habla de un nivel sensitivo, donde debajo de la lesión están los problemas y arriba de la lesión no hay una afectación de la sensibilidad debido a la anatomía principalmente de estas vías, las vías termoalgésicas, que ya vamos a ir a revisar cuando discutamos más los hallazgos. Pero en este caso no, es una afectación solamente de unos cuantos dermatomas, C2 hasta T2. Tacto epicrítico y batiestesia disminuidos en todo el cuerpo excepto en la cara. Ya. Estas son modalidades finas de la sensibilidad, ¿no? El tacto epicrítico, que es eh, el tacto suave, ¿no? Y la batiestesia, que se encarga de la posición de nuestras articulaciones, a grosso modo, nos evalúa la función de la columna dorsal, lenisco medial, ¿no? La columna que asciende más posteriormente en la médula espinal es la que se encarga de este tipo de sensibilidad. Y también está afectado, pero a manera diferente de el estímulo doloroso, que principalmente es de la vía espinotalámica. En cambio, la vía de la columna dorsal del menisco medial se ha disminuido en todo el cuerpo. Y eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, en realidad. Pero sigamos con los hallazgos. Y pues lo que ya se había documentado, el dolor en cuello irradiado al dorso de los miembros superiores, que empeora con la flexión del cuello. Ya. A líneas generales, si es que empeora con la flexión del cuello este dolor irradiado, nos podría reforzar la posibilidad de de una radiculopatía. Pero dentro del diferencial también estaría una afectación de la médula espinal, una afectación principalmente desmielinizante, que se relaciona con este tipo de dolores neuropáticos y que pueden dejar sus secuelas, o en la etapa aguda también pueden presentar este tipo de dolores. Pero el mecanismo es diferente que una radiculopatía, que es principalmente por una compresión mecánica, ¿no? En este caso, es una afectación de la mielina que predispone a una hipersensibilidad de las vías termoalgésicas, y de esa manera se gatilla el dolor en la distribución de la lesión, ¿no? Ahora, bueno, la coordinación está preservada, pero no evaluamos a nivel de los miembros porque estos estaban flácidos, ¿no? Básicamente. No podíamos decirle a la paciente que haga el prueba índice nariz o talón rodilla, porque no podía vencer la gravedad básicamente con sus extremidades. Tampoco le podíamos decir que haga así, que es la diadococinesia, para ver la coordinación entre agonistas y antagonistas, porque claramente no tiene la capacidad de hacerlo por la debilidad. Tampoco la prueba de Romberg, que consiste en que la paciente esté parada con las piernas y los brazos juntos y cierre los ojos para ver cómo está la propiocepción, tampoco se podía hacer, por obvias razones. Pero la producción del lenguaje, la articulación de las palabras, también es una función superior en la cual interviene el cerebelo, porque también involucra coordinación de músculos muy finos a nivel de, em, de la cavidad oral, ¿no? Para mover la lengua, para mover a nivel de la laringe, la faringe, todos estos músculos que se encargan de la fonación, es importantísimo. Es importantísimo el cerebelo. Cuando hay una afectación del cerebelo, hay lo que se conoce como la palabra escandida, que a manera análoga se lo describe como una habla propia de un borracho, ¿no? Cuando los borrachos hablan, que todos hemos escuchado a un borracho hablar, ese arrastramiento de las palabras
es propia de una afectación cerebelar, pero en este caso no hay. ¿Y por qué es importante evaluar el cerebelo? Porque hay ciertas etiologías que afectan preferencialmente el cerebelo y que también podrían cursar con todo este cuadro. Y pues, en este caso no hay una afectación del cerebelo que pueda ser aparente. Otras pruebas fueron diferidas por cuadriparesia, como ya había mencionado. Signos meningios. Ya, los típicos signos de rigidez de nuca, signo de Brudzinski, Kernig. Todos ellos fueron negativos. ¿Nos descarta una meningitis? No. ¿Para qué nos sirven estos hallazgos? Bueno, se dice que son más específicos que sensibles. O sea, si es que los encuentras en un paciente, probablemente sea un caso de meningitis, pero que no estén no significa que no haya meningitis. A eso, a grosso modo, significa. Y se menciona de que tiene muy poca sensibilidad y especificidad, que es en medicina basada en la evidencia, son importantes marcadores de la utilidad de una prueba diagnóstica. Ahí lo dejaré nada más esa discusión, pero que sepamos que en esta paciente al menos no se encuentran y aleja, ¿no? Semiológicamente la posibilidad de una afectación meningia, que tampoco los hallazgos previos nos podían orientar a realmente una meningitis. Em, pero hay que ubicar la lesión primero, ¿no? Ahora que ya tenemos todos estos hallazgos del examen físico, tenemos una cuadriparesia, hipotonía e hiporreflexia en el lado justo en el que se encuentra también el síndrome de Horner, que es eh, el párpado caído, la miosis y la anhidrosis, ¿no? Que se encontraba a nivel izquierdo, si mal no me equivoco, pero que sepan de que estaba en el mismo lado, ¿no? En el mismo lado que la afectación de la vía córtico-espinal, la cual consiste en que de la corteza motora, que este es el homúnculo de Penfield, que es la corteza motora se encuentra a nivel del giro precentral, central haciendo referencia a la cisura de Rolando, y pues que desciende, ¿no? Por la cápsula interna, todas esas estructuras que ustedes ya deben conocer, y desciende por la vía córtico-espinal, ¿no? No sin antes decusar a nivel de la médula oblongada caudal, ¿no? Acá está la decusación. Y este es el tracto córtico-espinal. Y de allí, cuando se corresponde con su determinado segmento medular, de acá salen los axones y se van hacia el asta ventral donde se encuentran los somas de las motoneuronas inferiores. En esta cuadriparesia, hipotonía, hiporreflexia, se ubicará en la corteza motora precentral, cápsula interna, tronco cerebral o médula espinal. Ya. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Porque, ¿qué nos podría explicar la cuadriparesia? Pero ya lo hemos discutido, ¿verdad? Debido a la afectación de todos los miembros y pues que sea de manera bilateral y con cierta simetría, nos podría orientar a una afectación principalmente de la médula espinal, ¿no? Ahora, otro problema que tenía, la incontinencia urinaria. Y aquí está lo que se había mencionado, de una manera mucho más esquemática, ¿no? Tenemos centros de control frontal de la micción que descienden hacia el sacro, a nivel sacro, donde se controla la tonicidad de em, del músculo detrusor que se encarga de la micción. Si es que se libera o hay un problema a nivel medular por encima del centro a nivel sacro, entonces hay una hiperactividad de las motoneuronas inferiores que se encuentran a este nivel y generan un detrusor hiperactivo, ¿no? Y por tanto una vejiga hiperactiva que suele presentarse en afectación neurológica, pero cuando ya se ha prolongado en el tiempo, ¿no? Sabemos que los signos de motoneurona inferior se manifiestan con semanas posteriores al evento. Y nos preguntamos también, ¿no? Entonces, la afectación de esta vía encargada de la micción, ¿se encuentra por encima del núcleo motor del sacro o en el núcleo motor del sacro? De nuevo, no nos orienta porque
estamos en la etapa aguda. En la etapa aguda siempre hay hipotonía. Entonces, eh, no lo podríamos relacionar con algo en específico. Déficits en la sensibilidad del tacto epicrítico y batestesia en todo el cuerpo, excepto la cara. Esta es la vía de la columna dorsal. ¿Por qué es columna dorsal? Porque, bueno, las columnas también se le llama así a los tractos. Y dorsal, porque se encuentra la parte dorsal de la médula espinal, ¿no? Y asciende y recién decusa a nivel de la médula oblongada inferior, ¿no? En los núcleos de cuneatus y gracilis, o los núcleos de Gol y Burdak, y pues decusan, ¿no? Y después ascienden. Tienen también hacen sinapsis a nivel del núcleo ventroposterolateral del tálamo y después se va a la corteza sensitiva. Y pues daño medular nos generaría una afectación ipsilateral, porque como vemos no hay decusación sino hasta nivel de la médula oblongada, que ya es tronco cerebral en su porción inferior. Sabemos que son tres estructuras, simplemente para recordar: médula oblongada, puente de Barolio, mesencéfalo. Ya. Si es que hay déficits en la sensibilidad del tacto epicrítico de anestesia en todo el cuerpo excepto la cara, ¿qué nos dice esto? Pues que hay una afectación de la columna dorsal de manera bilateral y que no llega a afectar a la cara. ¿Y qué se encarga qué se encarga de la sensibilidad de la cara? El nervio trigeminal, pero no cualquier núcleo del trigeminal, sino el núcleo principal sensitivo del trigeminal que se encuentra a nivel del puente de Barolio. Porque la sensibilidad termoalgésica está ubicada transversalmente en todo, mejor dicho, longitudinalmente en todo el tronco cerebral y llega incluso a las porciones cervicales de la médula espinal. Eso lo pueden revisar con más detenimiento, pero solamente para hacer explícito cómo debería ser el análisis de este hallazgo, em, que simplemente nos está diciendo de que hay una afectación que no compromete al tronco cerebral en su porción medial, que es el puente de Barolio, sensibilidad eh, profunda propiocepción de la cara, ¿no? Encargada por el trigeminal. Entonces, se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, en la columna dorsal, el tronco cerebral, cápsula interna o corteza postcentral, que son todas las estructuras por las que pasa la vía la vía columna dorsal, lemnisco medial. Y pues, ¿qué nos está orientando todo este momento? Pues que está en la médula espinal, ¿no? El problema. Em, Debido a la afectación bilateral. Y pues nos sigue reforzando la hipótesis. Hay un déficit de la sensibilidad termoalgésica de C2 a T2, lo que ya habíamos encontrado. Y nos preguntamos, de nuevo, se encontrará en el ganglio de raíz dorsal, comisura blanca anterior, y este es importantísimo para el diagnóstico. Lo más importante, creo, porque a diferencia de la vía columna dorsal lemnisco-medial, la vía termoalgésica, que es la vía espinotalámica, el tracto espinotalámico parte de la misma estructura que columna dorsal lemnisco-medial, del ganglio de la raíz dorsal, pero hace sinapsis a nivel del asta dorsal, como ven aquí, y decusa a nivel de la médula espinal. Decusa a nivel de la médula espinal en la comisura blanca anterior, que es esto de acá, que es simplemente sustancia blanca que nos indica axones, por los cuales está decusando la vía que se encarga de la sensibilidad termoalgésica, de la temperatura y del dolor, y que luego asciende, ¿no? Y cuando se compromete un segmento medular que afecta a las vías que ascienden, se afecta lo que está debajo de la lesión. Pero si se afecta la comisura blanca anterior, no se va a afectar lo que ya está ascendiendo por debajo de la lesión, porque lo que está ascendiendo se ubica a este nivel, no se ubica en esta porción de la comisura blanca anterior. Ahí solamente decusan las fibras que vienen de este ganglio en particular. Entonces, allí, solamente diré que allí está el diagnóstico. Y ahora, ¿por qué ahí está el diagnóstico? Ahorita lo averiguaremos.
síndrome de Horner en lado izquierdo. Ya, si es que hay síndrome de Horner en lado izquierdo, que es donde se encontraba también la hiporreflexia, la hipotonía y los déficits motores de manera preferencial, porque teníamos una afectación general de la vía corticoespinal bilateral, pero a preferencia izquierda, a predominancia izquierda. Entonces, em, pues, ¿qué nos podría orientar? Bueno, en el síndrome de Horner ya sabemos desde dónde viene, del hipotálamo posterior, desciende en la médula espinal. Esta es la vía, acá ya descendió, esta es la fibra que viene desde el hipotálamo y desciende a este nivel de la médula espinal. Desciende hasta llegar hacia el soma de la neurona con la cual va a hacer sinapsis, que se encuentra a nivel del asta lateral, aquí, ¿no? Y de allí parte un, un axón que se va a proyectar hacia la cadena simpática y todo lo que ya había mencionado. Entonces, ¿dónde se encontrará la lesión que genera el síndrome de Horner en el lado izquierdo? Bueno, son todas estas las posibilidades, pero sigue reforzándonos la posibilidad de que se encuentre en la médula espinal, ¿no? Porque ya vemos que hay varias estructuras que comprometen a vías que se encuentran a nivel de la médula espinal. Y ahora, todo esto tiene sentido en este último gráfico porque tenemos una cuadriparesia que podría explicarse por una afectación bilateral del tracto córtico-espinal en ambos lados, ¿no? También tenemos una afectación de la columna dorsal hemiscomedial. Esta es la columna dorsal, que es una estructura que también está contigua, ¿no? También tenemos una afectación de las vías termoalgésicas, que si bien hacen sinapsis a este nivel de las astas dorsales, después decursan a nivel de la comisura blanca anterior. Y también está cerca, ¿no? Aquí está la columna dorsal, está el tracto córtico-espinal y aquí está la comisura blanca anterior. Entonces, podría haber una lesión que se localice en todas estas estructuras y que no comprometa otras estructuras más lejanas, como por ejemplo las fibras ya decusadas del tracto espinotalámico más inferior a nivel de la médula espinal. Pues sí, hay cierto diferencial de este tipo de, de lesiones, pero hay que simplemente sintetizar nuestras hipótesis diagnósticas que estamos planteando. En primer lugar, tenemos una cuadriparesia, con una debilidad un tanto simétrica, aunque de preferencia en el hemicuerpo izquierdo, déficits sensitivos que comprometen principalmente al tracto espinotalámico y de la columna dorsal hemiscomedial, pero de manera diferencial, ¿no? Mientras el tracto espinotalámico comprometía desde C2 hasta T1, si mal no recuerdo, la columna dorsal hemiscomedial está afectada desde C2 hasta, tomando todos los dermatomas, ¿no? Excepto la cara. También había síndrome de Horner, había incontinencia urinaria, y bueno, la epidemiología, que es una mujer de 28 años con antecedente de mononucleosis infecciosa a los 18 años. Todo ello nos sugiere fuertemente una mielitis transversa. ¿Qué es una mielitis transversa? Es simplemente una inflamación de la médula espinal de manera transversal. Puede ser pequeña, que simplemente afecta una porción, o puede ser bastante extensa. Dependiendo de la extensión, nos orienta a una etiología u otra. Las mielitis transversas pueden causarse por infecciones o pueden ser mediadas por el sistema inmunológico. Infecciones son las que están acá relatadas y las causas inmunomediadas pueden ser desmielinización primaria, por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, eh, otro tipo de neuritis óptica como MOGAD u otro tipo de enfermedades desmielinizantes muy severas como el ADEM,
También enfermedades sistémicas como Sjögren, que provoca el síndrome de Zika, ojo seco, boca seca, lupus, sarcoidosis. Puede haber síndromes paraneoplásicos asociados a cáncer de pulmón de células pequeñas. Puede haber también asociados a timomas, mielitis transversas. También puede haber idiopáticos. Pero, dado los resultados de la exploración física de la paciente, ¿qué etiología sería la de principal sospecha en esta paciente? Bueno, esta es la resonancia magnética de la médula espinal a nivel cervical y bueno, también parte del tronco cerebral y el cerebelo. Acá vemos una hiper y unas hiperintensidades, ¿no? A nivel de la médula espinal en su porción cervical y que toma gran parte de esta médula espinal, ¿no? Lo podríamos correlacionar como la presencia de edema a nivel de estos segmentos medulares, ¿no? De manera bastante extensa. ¿Eso nos podría explicar los déficits? Claro que sí. Pero, para ir paso por paso, ante tal hallazgo, que es una mielitis transversa, por lo que estamos viendo en la resonancia magnética, nos encontramos con una mielitis transversa longitudinalmente extensa, que es una definición radiológica de una mielitis, un proceso inflamatorio de la médula espinal, que ocupa más de 3 segmentos medulares. Y acá vemos claramente más de 3 segmentos medulares, ¿no? De manera bastante extensa, desde la unión cráneo-cervical hasta T2. Luego, a esta paciente con una mielitis transversa longitudinalmente extensa se le hizo un estudio de líquido cefalorraquídeo y se le encontró estos hallazgos. Había una pleocitosis linfocítica, proteínas elevadas, glucosa normal, y bueno, se le estudió agentes infecciosos comunes, a los cuales fueron negativos, y bandas oligoclonales negativas. Bandas oligoclonales es un hallazgo que suele encontrarse de la esclerosis múltiple, en la esclerosis múltiple, pero no es específico de esto. Pero en este caso es negativo, ¿no? No se encontró presencia de estas bandas oligoclonales. Y la pleocitosis linfocítica nos habla de un proceso inflamatorio, em, aunque tampoco es específico de ninguna enfermedad en particular. La glucosa normal aleja la posibilidad de que sea un agente infeccioso bacteriano, ¿no? Pero que estaba bastante alejada de la posibilidad, dados los hallazgos en el examen físico y la ausencia, por ejemplo, de una meningitis que también suelen provocar. Lo que sí había en esta paciente era anticuerpos contra la acuaporina 4, que son los anti-AQP4, que se encontraron tanto en el LSR como en sangre. Y ahora, si ustedes han llevado ya fisiopatología, principalmente en San Marcos, es donde, es donde ya se ha integrado dentro del silo de fisiopatología este tema y por eso también lo he traído hoy día. Y pues básicamente la fisiopatología consiste en que hay una serie de interacción de factores de riesgo genéticos y ambientales, los cuales van a generar un defecto en la maduración de los linfocitos B, que son los que producen las inmunoglobulinas. Eso va a generar una mayor diferenciación de linfocitos TH17, los linfocitos de Helper 17. Va a haber una producción de anti-aquaporina 4 y va a haber una disrupción de la interfase eh, de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y eso va a generarse por una astrocitopatía, lo cual va a generar una desmielinización secundaria. Sabemos de que los astrocitos son los que tienen estos procesos positarios que forman parte de esta barrera hematoencefálica. Cuando esto se disrumpe, puede generar una, una afectación de estos porque son justo los procesos positarios de estos astrocitos que son los que van a contener en gran cuantía estos antígenos, que son las acuaporinas 4 y son los que van a ser principalmente dañados. Y bueno, las estructuras que se van a afectar en una neuromielitis óptica son la materia gris de la médula espinal, las regiones periacueductales y periventriculares. En la materia gris
de la médula espinal, aunque también la materia blanca, va a ser 3 o más segmentos vertebrales. Y en las regiones periacueductales y periventriculares va a ser quiasma óptico, área postrema e hipotálamo. Y eso va a explicar la sintomatología de, de estos pacientes, que puede ser bastante variada. Y bueno, ¿qué nos dio el diagnóstico? El examen físico y pues la alta sospecha clínica, habiendo ya conocido de esta entidad. La neuromielitis óptica, como ya se había mencionado, afecta a las regiones que van a tener alta concentración de acuaporina 4, y esas son principalmente las regiones circunventriculares, y son todas esas estructuras que pueden ver aquí. ¿Por qué afecta a los nervios ópticos? Porque afecta a nivel del quiasma óptico, que está por aquí más o menos, ¿no? Y si es que se afecta el quiasma óptico, pues también se va a afectar los nervios ópticos, que es de allí de donde parten principalmente, ¿no? Pero en esta paciente no había tal afectación. Lo que sí había era una afectación de la médula espinal, de manera aislada, ¿no? Y bueno, ya habíamos identificado que la paciente tenía una mielitis transversa longitudinalmente extensa. ¿Y por qué lo habíamos sospechado? Porque había una afectación del tracto espinotalámico de manera o distribuido desde C2 hasta T2 más o menos. Y esa afectación segmentaria se podría explicar si es que se afecta solamente las fibras que se encuentran decusando a nivel de la comisura blanca anterior, lo que está bastante próximo al centro de la médula, que es donde se suele afectar en la neuromielitis óptica. ¿Qué otras enfermedades podrían presentarse de manera similar? Una siringomielia, donde hay una formación de líquido cefalorraquídeo a nivel central de la médula espinal que comprime estructuras desde el centro hacia la periferia, y también podría afectar a esta materia blanca en la decusación de la comisura blanca anterior. Pero en el caso de la paciente, dados los hallazgos, ¿no? La cuadriparesia, síndrome de Horner, todo ello, nos orientaba, no hacia una siringomielia, también por el curso, las siringomielias suelen ser más agudas, em, nos orientaba a que nos encontrábamos con una mielitis transversa longitudinalmente extensa por todos los dermatomas que se habían tomado y la severidad del cuadro, ¿no? Y sabemos por la evidencia científica de que las mielitis transversas longitudinalmente extensas en un casi 50% se deben a neuromielitis óptica. Entonces, si es que encuentras un paciente con una sospecha de mielitis transversa que es bastante severa y extensa, tienes que obligatoriamente descartar neuromielitis óptica y pedir el dosaje del anticuerpo contra la acuaporina 4, ¿no? Y aquí, simplemente para la diferenciación entre otras etiologías que podrían presentarse de manera parecida, esta es las zonas de preferencial afectación de la neuromielitis óptica. Hay un compromiso a nivel de la médula espinal que principalmente es cérvico-torácico, o sea, en las porciones iniciales de la médula espinal. A nivel de la médula espinal hay una afectación principalmente central, como pueden ver aquí, y suele involucrar más del 50% de la médula espinal, o sea, de manera bastante extensa. A diferencia, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, que suele ser una afectación mucho más focal, ¿no? Que no se presentaría con cuadriparesia, por ejemplo, ¿no? Si es que solamente se afecta este lado, por ejemplo, habría solamente una hemiparesia. En cambio, en entidades como MOG o neuromielitis óptica, sí podría haber muy bien una afectación bilateral cuadriparesia. Criterios diagnósticos, simplemente hay que tener en cuenta de que no se necesita la coexistencia de neuritis óptica ni de mielitis transversa para dar el diagnóstico. Puede no haber uno de estos. Existen formas seronegativas, o sea, de que no se encuentra los anticuerpos contra la acuaporina 4
y sin embargo se les asigna el diagnóstico por diferentes hallazgos, principalmente imagenológicos y semiológicos, y el análisis de la resonancia magnética y de la clínica es gravitante para el diagnóstico, como ya han visto. Para el pronóstico, hay ciertos indicadores de la actividad de esta enfermedad. Acá coloco un estudio que hicieron algunos amigos de, de Sociedad Científica, Miguel Cabanillas y Claudia Crucelegui, los cuales identificaron que este marcador de el ratio de neutrófilos a linfocitos, pues se correlacionaba con la actividad de las lesiones de neuromielitis óptica. Y este tipo de ratio se puede hacer muy fácilmente porque simplemente pides un hemograma completo y calculas el ratio y en el contexto de una paciente que tiene sospecha de una neuritis óptica, una mielitis transversa, podrías calcularlo y dado el diagnóstico podrías establecer un pronóstico, ¿no? Y esto se debe, ¿por qué? Porque el perfil de citoquinas, que es el predominante en la neuromielitis óptica, es de linfocitos T helper 17, como ya había mencionado en el apartado de la fisiopatología. Y estos son los encargados de la quemotaxis de neutrófilos, ¿no? Porque es un proceso inflamatorio principalmente que principalmente involucra a neutrófilos. Y esto es un esquema de diferenciación entre esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Allí pueden ver que la mielitis transversa, que era el apartado principal que habíamos revisado, en la esclerosis múltiple es parcial, asimétrica y principalmente sensitiva. En cambio, la neuromielitis óptica es total, es simétrica y generalmente produce cuadriparesia o paraparesia. Otras presentaciones o illness scripts, por ejemplo, para un paciente con síndrome de Horner, también lo podría presentar secundario a la compresión del ganglio estrellado por un tumor en el ápice del pulmón, porque por allí también va la vía simpática, la cadena simpática, ¿no? Puede comprimirse por un tumor del ápice del pulmón. El lupus eritematoso sistémico también podría presentarse con una mielitis transversa. Y aquí pueden ver las manifestaciones clínicas típicas del lupus. Y bueno, cómo enriquecer mi clinical reasoning para establecer este tipo de diagnósticos y también para, para ejercitar la manera en cómo uno razona este tipo de casos y poder llegar a diagnósticos de manera precisa y sistemática, pues hay que utilizar fuentes confiables, hay que ganar experiencia en el campo, hay que conocer lo esencial primero de las patologías, lo conocido como illness scripts, con lo principal de cada patología y escoger una estrategia de estudio adecuada, como por ejemplo utilizar flashcards, que personalmente a mí me sirven bastante, y aplicaciones de resúmenes como Notability y Notion. Y bueno, estas son las fuentes principales. Y ya se habría acabado la presentación, que ha sido un tanto agotadora, pero que espero que haya sido útil para eh, la, el conocimiento de estas enfermedades que puede ser un tanto confuso, ¿no? Diferenciarlas, una neuromielitis óptica de una esclerosis múltiple o MOG. Bueno, espero que haya sido útil. Si es que tiene alguna pregunta, no duden en plantearla. Si es que no, ya daríamos por terminada esta sesión.